¿Cómo le va, Upierres? Buen día, bienvenido. Buenos días, Alberto. Un gustazo de poder charlar contigo. Y un gusto poder estar presentando el libro que tiene que ver con quien usted califica un republicano integral. ¿Cómo llegó a este título, Upierres? Tú sabes que se fue desprendiendo, obviamente, Carlos Julio, para mí es un personaje más que conocido en mi condición de rochense, en mi condición de ex votante de él y de, obviamente, conocer su vasta y larga trayectoria política, pero la entrevista fue desgranando el nudo de eso que me permitió llegar a ese título, o sea, un conjunto de condiciones, de características de la persona que te lo hacen definir así. Aquello de que la democracia, definida además por Javier Barrios Amorín, tiene tres dimensiones, ¿no? La social, la económica y la política. Y esa es la condición básica para el ejercicio de la democracia. De nada sirve solo la libertad política si no está acompañada de las otras libertades, y ninguna de las otras si tampoco es libertad política. Claro. Entonces, ese creo que es el concepto de un republicano integral, que obviamente que nada tiene que ver con la ideología del Partido Republicano. No, obvio. No, se entiende. Le pregunto a Alejo Upierres, rochense de Lascano, ¿cuál es la primera vez que se encuentra con Carlos Julio Pereira? ¿En qué momento? ¿Lo recuerda? Mira, Carlos Julio es una figura tan cercana que uno no marcas una fecha de inicio de relación con él, pero fue el primer conocimiento, la primera vez que alguien le habló de Carlos Julio Pereira o lo escuchó. No, de niño, me imagino, obviamente de niño. Me imaginé. Era conocerlo de aquella época de niño y después de empezar a conocerlo desde la salida de la dictadura en adelante, ¿no? Claro, o sea que el primer contacto fue en la niñez. Sí, sin duda, él era un personaje conocido en todo Rocha, naturalmente. Yo estaba en Lascano, pero sus recorridas eran constantes por todo el territorio. Y mi familia había contacto con él también. Ah, había un contacto familiar. Exacto. O sea que muy probablemente en algún encuentro que ni sabía, pequeño Alejo Upierres. Que ni sabía con quién estaba. Por eso, claro. Que estaba con alguien que después iba a terminar usted haciéndole un tributo, porque un libro en el fondo es eso. ¿Cómo surgió lo del libro? Tú sabes que la idea surgió del libro. Yo dirijo una publicación en Rocha, que es un libro que sacamos anualmente, que se llama Revista Histórica Rochense, aunque parezca contradicción, revista, historia, libro, pero en realidad pasa revista a los hechos históricos del departamento. Y siempre tuve la concepción en esa publicación de realizar, aparte, notas testimoniales a muchos hombres y mujeres de Rocha que ya en el final de su vida habían realizado una contribución importante a la sociedad rochense, como forma de retener el testimonio en papel y hoy día también en una página web, antes de que se nos fueran definitivamente. Y sentía que Carlos Julio, sin perjuicio de su carácter público y de notas brindadas a través de medios de prensa, de su actuación parlamentaria, tenía aspectos de su vida que no eran contados y que no teníamos la referencia de cómo se habían vivido, quizá, incluso, y sin quizá, porque eso sucede, procesos políticos que tenían su faz pública, pero que obviamente tenían su transcurso interior en la persona de Carlos Julio e interno dentro del partido y su sector, ¿no? Que no era lo que se veía públicamente, y tratar de obtener algo con una conversación muy coloquial, porque eso fueron decenas de reuniones con Carlos Julio a lo largo de 2018 y 2019, en las cuales mateábamos, comíamos asado, tomábamos un whisky, nos sentábamos en una terraza que tenía él en la Casa de la Paloma a tomar sol y charlar afuera mientras comíamos un copetín. Fue algo totalmente, digamos, fluido, por decirlo así. Yo tuve la oportunidad en los últimos tiempos, en dos ocasiones, de estar con Carlos Julio Pereira, allí en Buscadores, en Canal 5 y en BTV. En los dos lugares lo encontré. Y me llamó mucho la atención la increíble memoria. La increíble memoria para datos pequeños. Y lucidez total, pero acompañado con una memoria envidiable. No, elefantiásica. A mí cuando me daba fechas y me daba cosas, yo muchas veces iba a chequear en internet o a chequear en diarios del Palacio para evitar de que hubiera una gafe
y realmente es asombroso la memoria que tenía y la lucidez, que aparte la conservó hasta prácticamente los últimos días. Sí, sí. Porque él tuvo el accidente el 1 de enero, la última entrevista se la habíamos hecho el 19 de diciembre. Mira. Nos quedó un capítulo colgado final que, bueno, quedó en una especie de incógnita, que queríamos preguntarle qué esperaba del futuro gobierno del Partido Nacional, que se iba a iniciar en unos meses en aquel entonces, y cuál era de alguna manera un legado de un viejo político para las nuevas generaciones. Y nos quedó eso pendiente, quedó como quizá una gran incógnita, que como lo dice la profesora Ana Ribeiro, quizá la mejor respuesta fue la incógnita y dejar que el legado sea el propio que tracen los jóvenes hacia el futuro, ¿no? Está bien. Aunque él estaba muy consustanciado y muy esperanzado por el recuerdo que tengo en la última charla allí en Buscadores, con el futuro. Sí, él era un hombre tremendamente optimista y era prácticamente nos parecía que iba a ser inmortal, porque él estaba al tanto de todo. Estaba al tanto de todo permanentemente, me llamaba, me preguntaba cómo iba, cómo andaba, me daba consejos, hablábamos sobre políticas, 2x3 me invitaba a comer un asado o algo para charlar, pero no con el motivo del libro, sino que nos juntábamos con él, con Rodrigo Boni, con otros dirigentes del movimiento de Rocha y con gente muy allegada. Él siempre siguió viviendo muy por dentro de la política, digamos, mantenía un vínculo muy fluido con el presidente de la República, tanto que el propio presidente lo fue a visitar en el propio sanatorio Nodiadante, estuvo charlando, se lo encontró leyendo el diario. La situación increíblemente, porque falleció en uso total de su lucidez, ¿no? Él es parte de un movimiento político, y lo plantea un presente, Carlos Julio Pereira, que tiene esa impronta que nace en el interior, que nace en un departamento y tiene proyección nacional. Tal cual, nosotros le preguntábamos por qué había quedado el nombre del Movimiento Nacional de Rocha. Yo como rochense orgulloso de que ello sea así, pero parecía como contradictorio un movimiento con una aspiración política nacional tener el nombre ligado a un departamento, parecía algo una contradicción desde el origen. Carlos Julio dice que en realidad el nombre no nació como una aspiración, digamos, de producto de una decisión concreta, sino que se fue dando a raíz de una reunión inicial que se hizo el 8 de marzo de 1964 en el Teatro 25 de Mayo de Rocha, donde se dieron cita un conjunto de dirigentes nacionales del Partido Nacional disconformes con los lineamientos y la ejecución de la política de gobierno de aquel entonces del propio Partido Nacional. Entonces se comenzó a hablar del movimiento que había tenido lugar en Rocha, la reunión que había tenido lugar en Rocha, el movimiento de Rocha, y empezó a quedar el movimiento de Rocha, y después se le agregó el nacional, simplemente, ¿no? Claro. Porque además era una forma de remitirlo a un texto concreto, porque al final de esa reunión del 8 de marzo de 1964 hubo un manifiesto, digamos, de propósitos y principios, que fue aparte de una de las últimas redacciones de puño y letra de Javier Barros Zamorín, que fue lo que aunó a la gente. Entonces era la declaración del movimiento que había tenido lugar en Rocha, entonces el movimiento de Rocha, y quedó así. Claro, hablando de esas cosas contradictorias o polémicas, siempre me llamó la atención cómo esa fórmula, Wilson Carlos Julio Pereira, tan especial, tan particular, que marcó la impronta del Partido Nacional, pero del país todo, cómo luego Carlos Julio Pereira pasa del wilsonismo al herrerismo. Y se lo pude preguntar en la última vez que estuvo allí en Buscadores, a quien escribe un libro, un republicano integral, Carlos Julio Pereira, le hago la misma pregunta. ¿Cómo se explica ese cambio o esa continuidad o esa proyección de alguien que emerge coadyuvado con el wilsonismo, termina apoyando muy decididamente, y ya hace un tiempo largo, a un candidato herrerista? Yo creo que las palabras herrerista o wilsonista o nacionalismo independiente y herrerismo han ido mutando su contenido a lo largo de los años, y creo que se ha ido entrelazando mucho más los movimientos de aquello que podía parecer químicamente puro en una época, que respondió más a posicionamientos personales y a cismas políticos, como por ejemplo alrededor del golpe de Terra y las situaciones de las bases norteamericanas, alguna serie de cosas que marcaron mucho políticamente, y que después obviamente el paso del tiempo fue borrando esas diferencias,
y creo que el propio Wilson lo definía, y Carlos Julio también lo dice en la entrevista de otra manera. Wilson señala en un momento que el Partido Nacional es un tributario de muchas vertientes, entre ellas la del nacionalismo independiente y la del herrerismo, pero que luego que se encausan en un mismo río, en un mismo cauce, ya se vuelven indistinguibles cuál es una y cuál es otra. Yo me parece una imagen muy clara, y además que demuestra claramente la dificultad de decidir cuando el agua de dos vertientes se mezcla en un mismo río, cómo la separas, ¿no? Y esa imagen me parece muy hermosa de Wilson respecto al nacionalismo independiente y el herrerismo. Y Carlos Julio admitió en la entrevista de que no había leído nunca Herrera hasta el momento de la dictadura. Ah, sí. Y que ahí empezó, exacto, y que ahí empezó a leer libros de Herrera. Que empezó a leer libros de Herrera y empezó a aquilatar lo que era el tenor intelectual de Herrera y su capacidad. Y yo creo que después, en definitiva, lo que tenemos posterior a la dictadura y a medida que pasa más el tiempo, es un partido nacional que se ha ido, obviamente, desde el punto de vista liberal y republicano, asentando sobre unas bases muy firmes, y que entonces hay un conjunto de matices de algunos sectores que van desde el aspecto conservador hasta el liberalismo social o el liberalismo igualitario, que de alguna forma se ha llamado así por algunas doctrinas como John Rawls, Isaiah Berlin o Ralph Dahrendorf, que me parece que son vertientes muy interesantes. En definitiva son de la misma matriz ideológica del pensamiento liberal y republicano, por más que siempre los blancos tenemos una aprehensión a hacer adhesiones ideológicas globales a movimientos universales, y nos gusta tener en nuestro pie en el terruño, ¿no? Aquello que decía Herrera, soy de mi patria, no de cualquier patria, sino de esta tierra, ¿no? ¿Cómo cuesta mantener un poco la matriz original, ¿no? El Movimiento Nacional de Rocha sin Carlos Julio Pereira, en fin, está con un horizonte acotado, me da la impresión. No, el Movimiento Nacional de Rocha sin duda que como expresión electoral ya dejó desde el año 2009, creo que fue la última comparecencia electoral del Movimiento Nacional de Rocha, fue cuando Carlos Julio desempeñó su última legislatura como senador. Es cierto. Entonces ahí el Movimiento Rocha después no tuvo expresión electoral propia, y bueno. ¿Cómo cuesta eso, no? Para poner un ejemplo, me voy al otro partido fundacional. La doctora Elba Roballo no pudo su movimiento continuar pregón, por decir algo. Lo que pasa es que los movimientos políticos muchas veces... O Erro con la Unión Popular, por poner un blanco. Claro, muchas veces son emprendimientos ligados a veces a un liderazgo muy fuerte, y los liderazgos muy fuertes generalmente tienen un problema que los vivió también Wilson y que lo han vivido tantos herederos, entre comillas, que han pretendido ser herederos de movimientos políticos, que las figuras de liderazgo muy fuertes son difícilmente sustituibles, ¿no? Totalmente. Entonces, esa dificultad de sustitución de esos dos dirigentes hace que aquellos que pretendan heredar algo, en realidad hereden una herencia vacía, porque además incluso la gente es reacia a los delfines, ¿no? Si hubiera intención de buscar delfines en un movimiento, yo diría que está condenado al fracaso, que quizás sea la muy buena actitud que tuvo el propio actual presidente de la República, que nunca se cobijó bajo el ala de su padre, claro, ni pretendió ser el hijo de, impulsado por su padre como candidato a. Y yo creo que si hubiera sido lo contrario, posiblemente le hubiera sido poco rentable. El uruguayo es reticente a los dedazos y a las designaciones de sucesores de líneas políticas, y si no, miremos la historia a lo largo de los tiempos, ¿no? Sí, incluso la más reciente. Yo lo que está planteando usted lo suscribo en un todo, y lo tomaba como propio ahora con todos los homenajes muy merecidos a Alberto Panza Sumarán. En realidad no pudo ser un delfín de Wilson. Wilson pretendió continuar en él y estrepitosamente no anduvo. ¿Cómo cuesta eso? Es casi imposible, me da la impresión, para grandes líderes poder transmitir esa antorcha. Y tienes el caso también de Tarío, claro, cuando Sanguinetti trató de impulsarlo en su momento como delfín frente a la candidatura de Jorge Valle en tiempos recientes, y si miras la historia hacia atrás vas a encontrar que también Martín Recaredo Echegoyen pretendió ser sucesor de Luis Alberto Herrera y nunca pudo hacerlo.
Aparte, cierto. ante figuras de tremenda talla no es sencillo sustituirlas. Claro. O cuando miras a la muerte de Valle y Ordóñez, queda un vacío. Se dividen entre distintas vertientes, pero no hay posibilidad de sustituir al líder de Valle, ¿no? Ninguna, tal cual, tal cual. Alejo Pierre, el que está escuchando y no sabe mucho de Carlos Julio Pereira, ¿con qué se encuentra uno cuando navega por estas páginas? Tienda un puente Mira, con su libro. Yo creo que lo que se encuentra es con un hombre tosudamente demócrata, Uh-huh. con un hombre con profundo sentido social, con un hombre quizá poco apropiada la definición para un blanco, ¿no? Self-made man, digamos, utilicemos palabras gringas para definir lo que es un hombre hecho a sí mismo, pero es así, es un hombre que vino de abajo, de las capas más humildes de la sociedad y alcanzó las más altas dignidades políticas del país y fue 2 veces candidato a la presidencia de la República y bueno, fue decisivo en el periodo que pensemos 70-94, o si podemos poner antes, en el periodo pachequismo, que ya desarrolló una intensa actividad política del 66 al 94. La política sin Carlos Julio le falta una pieza del puzzle para armarse, y especialmente diría que faltan muchísimas piezas en el puzzle si se mira con detenimiento el periodo que yo creo que es el más importante, y él lo siente así aparte, que es el periodo del trabajo en la dictadura, de la lucha contra la dictadura y la resistencia. Carlos Julio fue un adalid del partido, fue el hombre que vertebró la resistencia, el que la articuló. Por supuesto que hubieron muchísimos más compañeros más, pero él fue el hombre abanderado de primera línea, mientras Wilson hacía una actividad de resistencia en el exterior, porque obviamente le estaba vedado por las razones que todos sabemos están en nuestro territorio. Carlos Julio realizó esa actividad interna dentro del Uruguay, protegido de alguna forma por su situación política de ser un hombre destacado, obviamente marcado permanentemente, pero desarrollando una actividad clandestina durante todo el periodo de la dictadura, que le valió ser, yo creo que uno de los artífices más importantes de la lucha por la restitución democrática, y que en un momento lo tuvo como pivot central, porque la izquierda tenía a sus dirigentes presos o exiliados, el Partido Nacional, en el caso, su principal dirigente exiliado, y a él le tocó parar la pata política del Partido Nacional y prácticamente ser representante de una oposición que no tenía forma de articularse en el país en forma interna. Y lo hizo sin cámaras, sin prensa, sin fama, sin aplausos, y yo creo que eso hay que rescatarlo. Y con una gran ascendencia. Yo la primera vez que me lo encuentro a Carlos Julio Pereira fue en 1984, luego de una muy álgida reunión en la Casa de los Lamas, y era evidente la ascendencia que tenía sobre sus pares. Sí, además un hombre que, contrariamente a lo que era aquella brillantez de Wilson, Carlos Julio era un producto de un hombre con que te lo transmitía, y siempre lo hizo. Él sin perjuicio de estar en el centro de la escena, siempre se paraba al lado. Hasta un libro que él hizo sobre testimonios de la dictadura, sí. Soy testigo, le puso. No le puso soy protagonista. Claro. Soy testigo y protagonista, podría haber puesto. Exacto. Siempre esa actitud de Carlos Julio, de la humildad, de pararse al lado del escenario, y incluso hasta su forma de actuar. Siempre fue un hombre de un perfil bajo, pero de una rectitud a toda prueba, y de un carácter y una endurance de piedra, ¿no? Porque era un hombre que una vez que tomaba una posición era muy difícil hacerlo cambiar, no por tosudez, sino porque generalmente giraba en torno a una serie de principios de los cuales no se movía, y quizá lo más claro haya sido el tema en torno a la ley de caducidad, que obviamente no le fue nada sencillo, como lo preguntamos en el libro, todo el proceso, sí. Cómo se genera la ley, si ello no fue una toma de posición cómoda sabiendo que la ley salía y él quedarse atado a una bandera. Y entonces me dijo, ¿tú crees que era fácil enfrentarse a Wilson? Claro. Entonces yo creo que lo que tenemos es el ejemplo de una persona que deja un legado muy bonito para las futuras generaciones que gusten de abrazar el mundo de la política, porque allí van a encontrar material excelente para trabajar en el sentido de decir, bueno, queremos libertad, queremos democracia, queremos instituciones,
todo eso además con un contenido, bueno, este es un hombre que hay que tomar como ejemplo e imitar. Diputado Alejo Pierres, gracias por su tiempo esta mañana para Con la Rueda Mareando. No, muchas gracias a ustedes, Alberto, y bueno, los invito a la gente de la audiencia a arrimarse a la lectura para conocer de fondo, porque empieza desde su niñez y termina después, al borde de su fallecimiento, toda esta historia, y creo que es una muy linda historia, muy uruguaya además, muy uruguaya. Algo del abogado y del escribano que navega en el diputado debe haber en el libro, porque uno se puede desprender de las cosas. Le pregunto en el cierre, ¿algo de poeta hay también? No, ahí dejamos fluir el amigo que charla con el otro amigo, que incluso siempre me pasó con Carlos Julio, que me generaba una dualidad eterna, porque lo tuteaba por momentos y después lo trataba de usted, en la misma conversación, porque me generaba eso siempre, la sensación de estar enfrente de una suerte patriarca, y a su vez en la coloquialidad del trato de los años, y siempre deambulé entre esos extremos. Pero no aparece ni el poeta ni el abogado, no me queda buen recaudo y a salvo. Que tenga buen día. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. Quien quiera continuar el diálogo, gente, está en todas las librerías. Carlos Julio Pereira, un republicano integral, editorial Fin del Siglo, Alejo Pierres, autor.